Estás escuchando Cuna de Libertadores. Herederos de la historia. Bien, estamos en nuestro programa Cuna de Libertadores a nivel nacional, en la presidencia del Sistema Informativo Radio Nacional de Venezuela, Ibesmar Jiménez. En la conducción técnica, Jesús Áñez. En la producción del espacio, Carlos López, y quien les habla para ustedes, José Luis López, y tendremos un programa, como siempre, sábado a sábado, llevando todas las incidencias antes, durante y después de la Batalla Naval del Lago en este bicentenario. Como siempre, estaremos conectados con diferentes estados de nuestra región. Hoy tendremos la participación desde el estado Cogé del profesor William García, presidente de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela. Desde el estado Aragua, el profesor Dirwin Rodríguez, delegado de la Casa de Diversidad Cultural del estado Aragua. Desde San Mateo. Y desde las frías y cálidas, hermosas tierras de Boconó, estado Trujillo, el profesor Ubaldo García. Todos tendremos hoy el desarrollo de los acontecimientos y descubriendo los personajes que estuvieron en la batalla naval del lago, más allá de los comandantes, de los jefes, del desarrollo del pueblo hermanado, cómo se unificó esa gran gesta. Como dice el profesor Ubaldo y el profesor William, esta es la única batalla que se conoce donde el pueblo podía ver con el desarrollo de las mismas, desde las costas de Capitán Chico, del puerto de Chocolate en Maracaibo, desde los puertos de Altagracia, desde las costas de Punta de Camacho en Santa Rita, desde el Moján, desde el municipio Almirante Padilla, desde la isla de San Carlos, Zapara, isla de Toa, donde el pueblo participaba en el desarrollo y veían, y activistas todos en ello. Bien, proseguimos entonces con nuestro espacio Cuna de Libertadores, el programa que nació en este año bicentenario para desarrollar paso a paso cada uno de los acontecimientos que tendremos llevando en el desarrollo de las actividades que vienen cumpliéndose en pro de reconocer estos 200 años. Ya se ha cumplido una importante agenda y está en una hermosa ejecución el majestuoso monumento en la vereda del lago, a orillas de nuestro lago, monumento al bicentenario de la batalla naval. Un episodio muy hermoso, donde representan los caballos, que es la llegada de Carabobo, y cierra en ese paseo mágico, en los berganquines, en los barcos, en la armada, donde el fin de las batallas, porque fue el Zulia, la batalla naval, la que expulsara al Imperio Español. Proseguimos entonces. ¿A quién tenemos al aire? Bien, queremos destacar que estamos en víspera. Le comentaba en estos días al mayor general Guzmán, entre la agenda que estamos llevando es el 16 de junio, cuando el general Manuel Manrique comanda al ejército patriota, ataca y ocupa Maracaibo después de un reñido combate desde el puente de la Cañada del Manglar hasta el centro de la ciudad. Y el 19 de junio, Manrique, al saber que Morales regresaba a Maracaibo, decidió evacuar la ciudad
llevándose la imprenta y una flechera nueva hacia los puertos de Altagracia, sede del cuartel general de los republicanos. Son episodios que nos llevan día a día en estos ámbitos en los cuales nos suceden. El 2 de junio de 1866 muere la heroína Luisa Cáceres de Arismendi, esposa del caudillo margariteño Juan Bautista Arismendi. El 3 de junio el pirata inglés Anjas saquea e incendia ciudad de Caracas. El 3 de junio de 1979 se realiza por primera vez en Venezuela elecciones municipales. El 4 de junio de 1830 es asesinado en las montañas de Marruecos el general Antonio José de Sucre, en hechos de la historia en el tal día como hoy. Bien, recibamos entonces al profesor William García desde Tinaco, Estado Cojedes. Buenos días, profesor. Bueno, vamos a recibir. Sí, perfectamente. Vamos a recibir también a Darwin Rodríguez de la Casa, delegado de la Casa de la Diversidad Cultural del Estado de Aragua. ¿Qué prosigue, profesor William? Como te había anunciado, José Luis, y todos los que nos escuchan por Radio Nacional de Venezuela en el programa Cuna de Libertadores. Bueno, vamos a escuchar al profesor William la bienvenida, ahora sí, a Darwin Rodríguez. Buenos días, Darwin. Darwin Rodríguez del Estado de Aragua. Buenos días. Sí, prosigue William, porque no sale el audio de Darwin desde Aragua. Venezuela. Entonces la historiografía comete un grave error de hacer un salto de pérdida desde Carabobo hasta la liberación del sur, que es una tremenda hazaña del Libertador. La liberación del sur no tiene discusión, pero que obvia, desconoce, niega en lo absoluto, deja un vacío, como yo hablo, un salto de pérdida de 2 años, de 1821 a 1823, donde se desarrolla una intensa campaña que nos lleva al desenlace de la victoria que conseguimos en el lago de Maracaibo, aquel 24 de julio de 1823. Ese debate, bueno, en torno a ese debate, nosotros quisimos brindar un apoyo hoy a los lectores, para... Ahora sí.
Bueno, vamos a escuchar al profesor William el saludo de Dirwin y lo que él nos tiene, la anécdota de Pedro Muruesa de la victoria del Estado de Aragua. Buenos días, Dirwin. Bienvenido, Dirwin. Así es. Adelante. Imagínense, estaba bautizado para ser patriota. Bueno, le damos la bienvenida a este espacio Cuna Libertadores, Dirwin, desde el Estado de Aragua. ¿Dónde se encuentra usted ahorita? ¿Qué está haciendo? Entiendo que están haciendo un diplomado allá en San Mateo. Es muy importante, Dirwin, esta semana cuando hicimos contacto donde usted requería del material de la batalla naval del lago de Maracaibo y en donde junto al profesor William, al profesor Ubaldo, hemos tratado de recuperar las imágenes, la participación de esos personajes que no son nombrados en muchas batallas, pero que han tenido gran o quizás muy destacada labor. Adelante, William. William.
Sí, sobre todo, profesor William, en ese tema, una anécdota oral que nos manifestó esta semana el profesor Dirwin desde Aragua, muy emocionante, de cuando ella transfiere a Mondruesa a su comandante. Entonces, lo hermoso que yo escucho es, bueno, que lo diga Dirwin. Dirwin, ¿cuál es esa experiencia de la mamá de este general? ¿Qué más nos puedes contar allá, Dirwin, allá en San Mateo, ya entrando en materia contigo? Ya hablaste del diplomado que están ejecutando, sobre esta experiencia, este conocimiento, porque, bueno, lo bautizaron patriotas, ahijado de José Félix Rivas. ¿Qué le parece, profesor William, esa iniciativa de los compañeros de Aragua? Profesor William. ¿Me copian, José Luis? Sí, perfectamente. Y al equipo de profesores que están llevando a cabo esta iniciativa, cómo nosotros podemos vincular, estimular el estudio de nuestra historia patria a través de todas las expresiones culturales. Y vaya de qué manera lo están haciendo con la fabricación de muñecas de trapo, ¿no? Dice Dirwin. Nosotros aquí lo estamos haciendo con obras de teatro, con TikTok de los muchachos. Imagínate, un muchacho produciendo historia con TikTok, por allá con las muñecas de trapo, por aquí una zuliana que está prestada a esta tierra, mi madrina, por cierto, Luisa Rodríguez, nativa de Maracaibo, con una excelente obra de teatro que Dios mediante la vamos a llevar a Maracaibo. Y así sucesivamente con títeres. Aquí tenemos un experto en títeres, Jaime Núñez, que también está montando una obra. ¿Cómo le podemos llegar nosotros a los niños a través del teatro? ¿Cómo le podemos llegar a las niñas a través de las muñecas? ¿Y cómo pueden ustedes escenificar, traer al contexto el heroísmo del que exalta el comandante general de las fuerzas patriotas en tierra, Manuel Manrique, sobre este prócer nativo de la victoria del hoy Estado Aragua? A mí de verdad me enorgullece ver ese monumento, que ya es centenario, donde están sus tres hermanitos, ya lo dije, Lázaro y José Jesús, que rindieron su vida heroicamente en la batalla. A la puerta ya había caído Juan Manuel Murguerza y Pedro Murguerza, que bien como lo dice Dirwin, cuando José Félix Rivas se acerca a la casa de la familia y le comunica la muerte a la madre en los siguientes términos: comadre, mala noticia para usted y para la patria, mataron a los muchachos. Con estoicismo espartano respondió la madre victoriana: general, la mala noticia es para mí, para la patria no, porque ahí tengo al otro. Dirigiéndose al hijo menor de apenas 10 años, le dijo: váyase con su padrino y defiende el puesto de sus 4 hermanos. Hijos. El padre era nativo de España y la madre nativa de la Victoria. En plena guerra de muerte, el viejo Murguerza responde: soy patriota y tengo 2 brazos y 5 hijos para defender mi patria. Imagínate el sentido de patriotismo que tenía esta gente. Entregar a sus hijos. Eso mismo ocurrió con los Ricaurte. Eran varios hermanos y queda uno, y varias familias, pues, que hay que resaltar esa entrega. Eso tenemos que significarlo hoy,
cuando vemos la patria con el mayor acecho que se ha hecho después de aquella gesta heroica y cómo estamos resistiendo estoicamente ante los embates de un imperialismo asesino, agresivo, genocida, pero como nuestra fortaleza, nuestro espíritu patriota legado por héroes como Pedro Murguerza y sus hermanos nos tienen llenos de valor. Esto lo destaca en Manfreitas Núñez, aquí en, Vamos a... Bueno, vamos a escuchar al profesor William, al amigo Dirwin desde Aragua, porque está en clase. Sus palabras entonces de esos patriotas y su despedida y su bienvenida pues a nuestro espacio para darle paso a identificar la estación. Estamos en Radio Nacional Venezuela. Recordamos un saludo a nuestra presidenta Ibemar Jiménez. Estamos desde Maracaibo en los acontecimientos de la batalla naval del lago. Adelante, Dirwin. Cronista, de nuestro cronista de la victoria, cuando habla de y se expresa de la familia Murguenza, es porque nosotros desde aquí tenemos un sentido de pertenencia y que no solamente fueron los Murguenzas los que participaron en estas heroicas batallas, pero que nuestro compatriota Pedro Murguenza se reció con todo en ese batallón. Fíjense que nosotros estamos trabajando con la Casa de las Muñecas Las Nereidas, de allá del estado Zulia, para fortalecer todo lo que es el movimiento muñequero y lo que es el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. O sea, una visión desde el punto de vista de los muñequeros. Recordamos esa canción de Ali Primera, ¿no? En este caso, cómo se lleva la imaginación y ese apego al sentido de pertenencia al arte popular. Dirwin. Que tuvieron nuestros libertadores y como nosotros lo que sabemos es hacer muñecas, nos lo dijo una muñequera hace 2 días aquí en... Me recuerdo de ir hablando de Ali Primera, Sobeida la muñequera, quien le cantaba a Ali Primera. Esta muñequera a que yo refiero tiene 85 años, de municipio Zamora, y ella dice, si nos toca vivir la batalla, pues vivámosla como nosotros sabemos vivirla, con las muñecas de trapos, y apoyemos la iniciativa de la gente del Zulia. Entonces, bueno, todos se sumaron con esas palabras. Fue la gota que derramó el vaso para que todas las muñequeras de Aragua, las 25 muñequeras que se sumaron, pues formen parte de este hermoso trabajo de la batalla naval del lago. Una pregunta, Dirwin, antes de despedirlo. Sabemos que está ocupado, está en clase del diplomado. ¿Qué pensaba usted de la batalla naval antes, cuando pidió la información, y luego que se le pasó la información con lo que se han encontrado? ¿Qué sabía la batalla naval antes de la información suministrada? Y digo esto porque se conocía muy poco la batalla naval. Ha sido a través de este programa y las publicaciones del profesor William y los audios del profesor Ubaldo que se ha proyectado la realidad de la batalla naval. Cuando usted escucha esos audios y ese trabajo que será investigado, ¿qué opina después que se hizo esto? Bueno,
hasta ahí es lo que conocíamos. Después que usted me envía todo el material ilustrativo, bibliográfico, de video, de audio, podemos decir que la batalla naval del lago no, como todas las batallas, pues han sido no tomadas en cuenta, y que debemos nosotros como venezolanos dar a conocer cada una de nuestras batallas, porque la batalla naval del lago era una batalla que pareciera que lo hubiesen escondido bajo las piedras o en las catatumbas, como decimos nosotros los cultores, y que hoy día, al escuchar que es el bicentenario de la batalla y que todavía no tengamos ese sentido de pertenencia o ese sentido de saber de nuestra historia militar, entonces debemos nosotros decirnos, nosotros que somos docentes, que somos cultores, que somos artistas, pues dedicarnos a resaltar, a mostrar que nuestra independencia está llena de glorias y que esas glorias las vivimos en todos los estados, y que cierra el ciclo de estas batallas, pues como ustedes lo han nombrado, y con todo el material que usted me envió, cierra la batalla naval del lago con grandes proezas heroicas, donde un victoriano se encontraba allí, y eso para nosotros es de gran experiencia, por ver que somos grandes y que somos una gran familia de Venezuela. Bueno, Dirwi, gracias por participar. Vamos a identificar la estación. ¿Va a seguir y volver o regresamos dentro de una semana? ¿Qué me dice usted? Bueno, que vamos a identificar la estación. ¿Va a seguir en línea o seguimos la próxima semana? Así es. Como decía Diosdado Cabello en su programa, nos vemos en la radio. Bueno, identificamos y volvemos. Venezuela, 91.7 FM en el estado Zulia. RNB Zulia, la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 91.7 FM en el estado Zulia. RNB Zulia, la señal que recorre la patria. Con Maduro Más. Cada vez el concepto de poder popular tiene que expandirse y ocupar todos los escenarios. Es lo que llamamos la construcción de la democracia protagónica, la democracia participativa, donde usted, compatriota, tú, mujer que me escucha, tú, amigo que me escucha, tengan en su comunidad cada vez más poder para autogobernarse, para solucionar y enfrentar los problemas, para avanzar en solidaridad y en colectivo con su comunidad. Esa es la verdadera democracia. Lo demás es la democracia liberal burguesa, la democracia de minorías que llamaban en el pasado, donde el poder lo tienen élites manipuladoras. No, nosotros tenemos que seguir por este camino. Estamos en el camino correcto, estamos del lado correcto de la historia. Con Maduro Más. Son las 9:41. 9:41. Estás escuchando Cuna de Libertadores. Continuamos entonces con nuestro espacio del día de hoy, Cuna de Libertadores, narrando los episodios de los acontecimientos hace 200 años hasta concretar como regalo al libertador Simón Bolívar en sus 40 años la majestuosa batalla naval del lago. Profesor William.
pértiga de brincar de Carabobo a la campaña del sur y obviar un periodo tan clave para la comprensión de la lucha independentista. Yo quisiera iniciar con la carta o el parte de guerra que dirige el libertador Simón Bolívar desde Valencia, un día después del triunfo de Carabobo. Dice textualmente: ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. José María Madueño Galán, en un ensayo muy interesante que publicó en el 2021, dice textualmente: Bolívar creyó que esta batalla había sido decisiva, al menos era lo que se pretendía. En Puerto Cabello, protegido por sus fortificaciones, sirvió a la torre para reagrupar sus fuerzas que pudo salvar, que eran las únicas que quedaban en el ejército expedicionario de Morillo. Logró reunir un total de 1.400 hombres más los grupos dispersos. Eso fue creciendo y creciendo hasta llegar a una gran fuerza de 4.000 hombres. Sin embargo, 2 meses después del triunfo de Carabobo, José Luis y quienes nos escuchan, en Trujillo exactamente, Bolívar escribe un 23 de agosto de 1821 al vicepresidente Santander para decirle: pacificada ya completamente Venezuela y reducir los enemigos a un solo recinto de las plazas de Puerto Cabello y Cumaná, con las fuerzas muy necesarias para cubrirla. Es decir, Bolívar estimaba, y con esto no queremos decir que estaba absolutamente seguro, sino que Bolívar tuvo sumo cuidado y nunca descuidó a Maracaibo y a Puerto Cabello. En Puerto Cabello designa a Manuel Manrique como comandante contra la línea de Puerto Cabello, y vaya que heroísmo emprendió allí Manuel Manrique, y en Maracaibo designa a Lino de Clemente. Pero esta embestida que logran emprender primero Miguel de la Torre hace que esta fuerza que crece en Puerto Cabello, la cual se creía que era una fuerza menor y sin ninguna amenaza, toma Coro, recupera la provincia de Coro, y luego es Francisco Tomás Morales, que es designado capitán general de Venezuela, parte para Puerto Cabello y en menos de 15 días toma a Maracaibo. Su campaña fue tan rápida, tan violenta, sanguinaria. Ya tú has narrado cómo fue ese gobierno despótico de Morales en Maracaibo, y para el 24 de mayo de 1823 Bolívar le comunica a Sucre: mientras no se haya decidido la batalla contra Morales, no podemos contar con la libertad en el sur. Bolívar había detenido 6 meses en Guayaquil, que era parte de la República de Colombia, la campaña del sur, porque lo que hace Morales no es cualquier cosa. La campaña de Maracaibo se edifica, la campaña de Maracaibo se ejecuta debido a la gran amenaza que hacía Morales a la independencia, no solo de Venezuela, que no se había logrado, sino la estabilidad política de Bogotá, el territorio de la República de Colombia. Una cosa que debemos aquí tomar en cuenta son 2 barreras epistémicas que nos han incubado. Una es el discurso lineal y epopéyico. Siguiendo los pasos del Libertador, nos vamos de Carabobo hasta la liberación del sur. Nosotros revisamos a Guillermo Morón, revisamos a Ciso Martínez, los que se encargaron de escribir la historia de Venezuela, y como ustedes verán, obvian en lo absoluto a la grandeza de la campaña de Maracaibo. Parece que no hubo nada, cuando mucho la mencionan y listo, pero no la hacen ver con toda la relevancia y sin... Sobre todo ese tema, profesor William, disculpa que le interrumpa, ayer estaba debatiendo muy interesante el profesor Ubaldo, a quien recibimos, porque él dice que se fueron de Carabobo a Ayacucho, saltándose un poco de estas batallas. Buenos días, profesor Ubaldo. Hoy
Bueno, y aquí hay un brillante sol. Bueno, sobre el tema que estaba tratando esta semana, profesor Ubaldo, y está comentando William sobre ese salto que dice usted que la batalla, la campaña del lago de Maracaibo era una campaña sin nombre, se le conoció como la campaña de Occidente, la campaña del Zulia, la campaña de la batalla naval, pero que en la historiografía nacional nos educaron, nos formaron que de Carabobo a Ayacucho. Nos llevaron de batalla en batalla, ¿no? Era lo más importante. Yo estuve revisando el libro de la novela histórica de Eduardo Blanco, y uno se queda así como extrañado porque pues hemos leído eso varias veces, pero no precisamente porque es como un mensaje subliminal allí, como un mensaje escondido para adormecer. Y narra hermoso, con una policromía muy bella las batallas, ¿no? Vuelvancaras y Carabobo y San Félix, pero sí, lo más hermoso y lo más evidente sobre Eduardo Blanco es que no era cualquier escritor, sino que era un hombre que convivió con la batalla, estaba muy cercano a Páez. sí, era un descendiente de los blancos, del Libertador y aristócrata, pero es que también me quedo sorprendido, o sea, bueno, uno recuerda de nuevo que fue coronado, él fue secretario de Páez, y narra algunas cosas interesantes, era un acólito de Páez, de su gobierno, de la forma en que llamaban ellos república. Y William dice que los primeros historiadores no reseñaron las campañas o muchas cosas. Pues sí, es que también uno ve con sorpresa que Feliciano Montenegro y Colón, que era un miembro del alto mando militar español, que estuvo en Carabobo, que fue de los que se encerraron en Puerto Cabello, ese Feliciano en el gobierno de Páez fue recibido en Caracas y se le dio una concesión para que estableciera un colegio de historia, un colegio que se llamó el colegio Independencia, hasta el nombre es en contra, y él era el director, y él fue quien escribió nuestra primera historia, un español. Eran los tiempos en que al Libertador no lo querían, no sé, la imagen del Libertador era desechada, la obra del Libertador era necesario eliminarla, porque estaban haciendo la llamada república de los gobiernos de Páez, de los gobiernos de Sublet, que no precisamente cumplían con los preceptos de la Constitución de 1811 o con las ideas liberales de libertad del Libertador. Todos ellos siguieron siendo esclavistas y eran terratenientes, y la distribución de la tierra no se le dio al pueblo. Es decir, las ideas del Libertador se quedaron allí en ese 17 de diciembre en Santa Marta, y de ahí en adelante fue fiesta. Quien escribe esa historia, bueno, ya unos 50 años, 60 años después, escribe Venezuela Heroica, y por supuesto que es necesario enaltecer las batallas y enaltecer a Páez, pero no la causa, la historia causal, la historia con raíces en el pueblo, sino que más bien era para gritarle loas a la grandeza de una batalla, pero sin mucho sentido, ¿no? Entonces, pues hay razón para olvidar la campaña de Maracaibo, la llamada, lo que yo he llamado la olvidada campaña. No nos contaron nada. Es necesario reconocer, y eso no es malo, porque la historia debe de ser muy equilibrada, muy integrada. Es necesario reconocer la fuerza y la decisión de Morales, de ese sanguinario Morales. Les ganó en ese primer año del 22, les ganó todos los movimientos, se los ganó a Páez, a Sublet, a Montilla, a Mariano Montilla, a Lino de Clemente.
no hubo concordancia en la resistencia, no hubo avances organizados, había desorden, porque Páez no era el que se iba a sumar, Páez se devolvió de Carache vergonzosamente. Sublette nunca fue un hombre de primera línea como estratega, y lo colocaron de jefe por encima de todos. Lino de Clemente, es la verdad, no enfrentó como debe ser, esperó en Maracaibo y después esperó en Betijoque, sin razón para huir prácticamente. Entonces, pues Morales era un jefe y se dio el caché de venir hasta Trujillo y pasearse por todos los Andes venezolanos. Y cuando leí por ahí que dijeron, alguien escribió que no, que andaba de aventura. No andaba de aventura, tenía planes, tenía todo planeado, conocía la geografía, conocía los puntos de escape desde La Grita. Se salió, se escapó, se movió hacia el lago. Entonces quiere decir, profesor Ubaldo, que con toda esa grandeza que sentía Morales, sucedió cuando un 16 de junio, ya van a ser 200 años, lo despoja Manrique y lo expulsa de Maracaibo. Porque es que cuando se nombra Manrique en enero de 1823, cuando se nombra intendente de Maracaibo y jefe de las fuerzas terrestres, y cuando se nombra por esa misma época al almirante Padilla como jefe de la escuadra, empieza a funcionar la resistencia patriota, empieza a ganarse esa campaña, ya, porque ya eran jefes con una mentalidad distinta. En eso tenemos que estar de acuerdo completamente, y estoy de acuerdo con William, porque Manrique se comportó como un jefe en la organización, inclusive, lo sabemos, hasta en el enfrentamiento con Padilla, que era desordenado en sus acciones. Entonces, un hombre ordenado, planificador, estratega, fue Manuel Manrique, y por eso se ganó Bueno, fíjese que ya una vez habiendo logrado el triunfo de la campaña y ese umbral del 24 de julio, aún sigue en disputa con Padilla, porque Padilla quiere fusilar y no entregar el barco insignia a Morales en su capitulación, y Manrique mantuvo la capitulación porque si asesinaban a los prisioneros de guerra, de los que quedaron vivos de la batalla naval, se rompía la capitulación firmada el 3 de agosto de ese mismo año 1823. Un hombre subordinado, porque esa era la orden era que había que cumplir los tratados de Trujillo, que si los españoles lo rompían, no importa, pero que los patriotas cumplirían por lo menos en el caso de la regularización de la guerra. Usted me habla de ese tratado del 27 de noviembre en Santa Ana, en Trujillo. Sí, el tratado de regularización de la guerra que se confirmó en Trujillo ese día, que del encuentro. En Trujillo, los comisionados. Y que por cierto lo rompió Maracaibo con su proclama a la adhesión de la Constitución de Angostura. Proclamas de Morales que rompe, en los cuales rompe el tratado. Y queda para la historia, pues. Queda para la historia también que se le firmó una capitulación a un monstruo y se le reconocieron sus honores. Que es una de las grandezas. Yo estoy haciendo un trabajo precisamente sobre capitulaciones, porque eso es bueno, José Luis y William, que se conozca, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con una capitulación o con un arreglo que hizo, y la capitulación que hizo Miranda? Bueno, sobre ese tema nos estaba comentando hace un momento el profesor William el debate que sucedió en el Congreso allá en la ciudad de Mérida en 15 días, profesor William. Profesor William. Mayor interpretación, develamos mitos ocultos, mentiras allí tras bastidores, son interesantes, pues, independientemente de la ideología que tengamos, para tener una comprensión más amplia. Y en ese sentido, fíjate que no es nuevo, porque yo de los que cito aquí, tenemos al contraalmirante que viene de la Armada, tiene amplio conocimiento, pues, para escribir sobre esta gloriosa campaña de Maracaibo.
es precisamente el contraalmirante Antonio Yuri Yunes, quien escribe en Maracaibo, la batalla que permitió la liberación de medio continente. Es decir, antes de que yo naciera, quien les está hablando, antes de que yo naciera, ya se estaba debatiendo, ya se estaba dilucidando, solo que aquel mito creado, solo que aquella arrogancia creada no daba pie. O sea, no podemos decir, por eso somos serios y sinceros en este sentido. Entonces el Yuri dice textualmente que el triunfo fue el libertador, evidentemente, del genio, la batalla de Carabobo y la campaña de Carabobo. Decisivo pero no conclusivo, fue decisivo pero no conclusivo, dice el Yuri, mientras que otro de la Armada, José Gregorio Maita Ruiz, un libro publicado recientemente, hace meses, el teniente navío José Gregorio Maita Ruiz apunta que la historiografía tradicional suele dar por concluida la guerra de la independencia en la batalla de Carabobo. Esto ya lo había dicho el Yuri, mientras que Madueño Galán hace 2 años dice que la batalla de Carabobo no había aniquilado definitivamente las armas españolas, quedaban aún en pie fuerzas realistas organizadas y veteranas. El Yuri acota o corrobora lo siguiente: la batalla de Carabobo no hizo otra cosa que transformar la guerra continental en marítima. Allí es donde está el eslabón. Si está saliendo la transmisión. ¿Por qué? Porque si bien quedaron 1.400 hombres, que no fueron solamente los que se batieron en Carabobo. Recordemos que Laborde ya lo habían nombrado comandante de Puerto Cabello en enero de 1821, a 5 meses antes de esa batalla. Entonces le correspondió a él, como el jefe de la escuadra, cambió el tema de la capitulación. A los miles de militares, civiles, que se fueron, que emigraron, que fue una de las emigraciones más numéricas, más pobladas de Caracas. Una vez que se entera José Pereira que habían perdido los españoles la batalla de Carabobo. Entonces, los que fueron producto vencidos pues en la batalla de Carabobo, sino la fuerza militar que nos dio una contundente derrota. Hubo el triple de caídos que hubo Carabobo, lo hubo en Caracas. Profesor William, Dando esto a los José Luis. Estamos conversando ahorita con el profesor Ubaldo, ¿no?, sobre el tema de las capitulaciones y lo que usted nos había hablado anteriormente sobre el debate reñido allá en el estado Mérida sobre la capitulación, porque se decía que era en Puerto Cabello y quien capitula realmente es Maracaibo, porque Maracaibo capitula y expulsa, custodiado por Pedro Luca y Felipe Batista hasta la isla de Cuba. Usted nos comentaba también ese hermoso trabajo en Mérida, que hasta el embajador de Cuba, bueno, se han hecho algunas publicaciones, tomando en cuenta, y disculpe que me saliera del tema, porque el profesor Ubaldo, como vamos a identificar la emisora en breves momentos, nos decía que está haciendo el trabajo de las capitulaciones. Sí, interesante, Ubaldo, importante, porque después de Carabobo se planteó hacer una capitulación. No la firmaron. La que se hace es la de La Guaira, que se hace justamente en agosto, fíjate, en agosto se hace, a principios de agosto capitulan en La Guaira y allí va a estar Manrique va a estar en todos lados. Cuando Bolívar le comunica a Pereira, vamos a terminar la guerra, evitemos más efusión de sangre, lo tengo rodeado por las mejores fuerzas a mi mando. Esas mejores fuerzas estaban comandadas por un jovencito de 28 años, Manuel Manrique. Si Morales era activo, más activo era Manrique. Entonces, como dice mi papá, que en paz descanse, apoyo se le tira apoyo y a gallo gallo. Entonces, bueno, a Manrique, Morales era muy activo y muy dinámico, pero es que Manrique lo era el doble. Tenía unas cualidades, ya Ubaldo destacó algunas. Entre una de ellas, su capacidad para redactar y comunicar. Una de las armas principales era y sigue siendo la comunicación. Y en eso Manrique era un experto redactando.
No por casualidad Bolívar le confió la batalla, el parte de batallas como Pantano de Vargas, como Gámeza, como Boyacá, incluso a Manrique se le, por supuesto como comandante general del ejército en tierra, le corresponde redactar los términos de la capitulación. Le corresponde redactar los partes de batalla como la batalla del lago de Maracaibo, la toma de Maracaibo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un enfrentamiento que, y decíamos que lo acotado por el jury es tomado precisamente de la apreciación de un testimonio principal, nada más y nada menos que el secretario de Guerra y Marina, el coronel Pedro Briceño Méndez. Pedro Briceño Méndez escribe en la memoria de la Secretaría de Guerra y Marina al Congreso de la República de Colombia en pleno apogeo de la campaña de Maracaibo, 18 de abril de 1823, que la batalla de Carabobo había cambiado el carácter de la guerra, haciéndola pasar de continental a marítima. Oigan bien, 18 de abril de 1823, Pedro Briceño Méndez emite en su memoria al Congreso de la República de Colombia que la batalla de Carabobo había cambiado el carácter de la guerra, haciéndola pasar de continental a marítima. Esto ya lo había visualizado Bolívar. Bolívar, ahí yo menciono que se había preocupado por la organización de una Fuerza Armada. Rafael Urdaneta también, como presidente de la Cámara de Senadores de ese Congreso, citado por Maita Ruiz, señala el 8 de abril de 1823 que esta primera legislatura, o sea, Maita citando a Urdaneta en ese caso. Urdaneta era, repito, el presidente de la Cámara de Senadores de la República. Y que esta primera legislatura tuvo entre sus prioridades la organización de las Fuerzas Armadas, así como la consolidación de la independencia. No había terminado la independencia de Venezuela. Entonces, decía Bolívar el 12 de marzo de 1822, un año atrás, que para armar una escuadra necesitamos todo. Yo lo estoy citando textualmente. 12 de marzo de 1822. Bueno, profesor William, vamos a seguir relatando más adelante mientras identificamos la estación. Le informo, profesor Ubaldo, que estamos a nivel nacional desde la cuna de Urdaneta, desde la cuna de la batalla naval. Identificamos y volvemos Radio Nacional Venezuela. 91.7 FM en el estado Zulia. RNB Sur, la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 91.7 FM en el estado Zulia. RNB Sur, la señal que recorre la patria. Con Maduro Más. Cada vez el concepto de poder popular tiene que expandirse y ocupar todos los escenarios. Es lo que llamamos la construcción de la democracia protagónica, la democracia participativa, donde usted, compatriota, tú, mujer que me escucha, tú, amigo que me escucha, tengan en su comunidad cada vez más poder para autogobernarse, para solucionar y enfrentar los problemas, para avanzar en solidaridad y en colectivo con su comunidad. Esa es la verdadera democracia. Lo demás es la democracia liberal burguesa, la democracia de minorías que llamaban en el pasado, donde el poder lo tienen élites manipuladoras. No, nosotros tenemos que seguir por este camino. Estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Con Maduro Más. Son las 10:07. 10:07. Estás escuchando Cuna de Libertadores. Bien, continuamos con nuestro espacio Cuna Libertadores desde la cuna precisamente de nuestro patriota de la Batalla Naval del Lago. Estaba en sintonía en las redes sociales transmitiendo en stream y Radio Nacional Venezuela, Senos Radio, RNB Zulia y rnb.gov.be. Saludamos a Julio Mendía, quien está en sintonía desde la costa oriental del lago,
y a Daniel Delta. Saludamos también a nuestros amigos. Tenemos varios mensajes en el teléfono 0414-684-0577, pero como estamos transmitiendo en vivo desde Instagram, @José Luis López, leeremos los mensajes luego, responderemos luego. Saludamos también al 2 veces número 1, Ramón Soto Urdaneta, quien hoy tendrá un programa muy importante, Conociendo la Gaita. Bueno, estamos en Trujillo con el profesor Ubaldo García y en Cojedes con el profesor William. Adelante, Ubaldo. Bienvenido una vez más a nuestro espacio Cuna Libertadores, ahora a nivel nacional, profesor Ubaldo. Que reniegan y que dicen que cómo es posible que un hombre como el Libertador llegó a esos extremos, ¿no? Pero no dicen que desde que los españoles llegaron tenían una ley de muerte, una ley de guerra, una ley que llamaban contra el rey, todo el que se opusiera. Eso no existió un decreto, sino que eso estaba ya como tal. Se conocía, el que se opusiera al rey era hombre muerto, ley de conquista se llamó, tristemente. Bueno, pues no sé. Bueno, Bueno, profesor Ubaldo, mire, usted no se acordar cuando hablaba de aquel que no estuviera de acuerdo con el rey, cuando el terremoto de 1812 en Caracas, en aquel mes de marzo, donde decían que era un castigo de Dios porque no apoyaban al rey. ¿A qué extremos obligaron al Libertador cuando decretó, sí, firmó la muerte de los 600, 800 prisioneros españoles en La Guaira y en Caracas? Pues era que se había llegado a esos extremos porque nos habían arrinconado contra... Bueno, fíjese, como usted está diciendo, cómo se despidió Ampara y nos trae a memoria, ¿no? Y disculpe que me salga del tema, el caso de Santa Rita, Punta de Camacho, después de la batalla naval. ¿Cómo muere José Zenobio Urribarri? Bueno, él quedó herido en la batalla y son los prisioneros quienes están en el cuartel en Punta de Camacho que se salen y matan a José Zenobio Urribarri, y fue castigado Pedro Luque Manrique porque
en ese momento se culpó a Pedro Luca por haber incitado al pueblo a que se levantara y mataran a los 52 prisioneros españoles que quedaron de la batalla naval. Y eso aconteció, fíjese cómo trataban a los venezolanos, ¿no? En ese momento, de los mismos compañeros de Manrique, de José Padilla, al mismo Pedro Luca, que Padilla y Pedro Luca no fue ascendido cuando José Prudencio Padilla pide el ascenso de los que actuaron en la batalla naval, y no fue ascendido por ese hecho de haber casi roto la capitulación cuando se mataron a esos 52 prisioneros de guerra en la estación de Punta de Camacho en Santa Rita, de los prisioneros de la batalla naval. Entonces, cuando comparamos, fíjese que a Ampara lo despidieron, a Morales le daban las loas después de tanto sanguinario que fue, y a los nuestros, mira cómo los trataron. Sí, sí. Los invasores. Ese es el comportamiento de los imperios en contra de los pueblos que quieren liberarse. ¿Qué nos dice William al respecto en este tema, profesor William? La guerra con el combate, el bloqueo, la guerra mediática, la guerra de recursos, la guerra de las ideas y todos los elementos que configuran una guerra. Entonces, bueno, tremendo tema el que está estudiando Ubaldo, es de las capitulaciones, porque si hay una que no ha sido tan exaltada es precisamente la capitulación de Maracaibo, y allí debemos de ser críticos. La redacción es del genio de Manrique, gran parte de la redacción, y a esto se opuso José Francisco Bermúdez, que no tuvo participación directa, ya lo resaltó mi amigo Ubaldo García. El mismo Montilla se opuso, Sublé se opuso, el general Carlos Sublé, y también estuvo en contra de los términos el mismo Padilla. Pero ¿cómo esto pasa a ser un documento del derecho internacional en cuanto al trato humanitario, en cuanto al reconocimiento, en cuanto al honor militar? Esto lo vamos a tocar, me gusta mucho pues el tema que está tratando Ubaldo, porque es otra manera de ver la guerra de independencia. Esos acuerdos que hicimos nosotros en México y que la oposición se levanta de la mesa en Santo Domingo, o sea, nunca han estado de acuerdo, porque lo que no les conviene, la concepción, la lógica de ellos es invadir pueblos, controlar cerebros, difuminar la mentira, y este tipo de tratamiento, este tipo de negociaciones para beneficio de los pueblos que luchan por su libertad toda la vida, en toda la historia. Ellos están en contra, porque, como dice Ubaldo, esa es la cultura, ese es el patrón de conducta de los imperios. Es correcto. Eso es lo que a ellos no les conviene que una población lo relacione, lo reflexione y esté totalmente consciente. Así que bueno,
La campaña de Maracaibo, decía yo, que hay un punto de inflexión, es cuando dice el mismo Pedro Briceño Méndez que Carabobo lleva a una guerra continental, es decir, de tierra a una guerra marítima, y en esto fue muy visionario Bolívar en adelantarse a pedir que armemos nuestra escuadra. Esto no es de Santander, algunos han debatido, han discutido que gracias a Santander tuvimos barcos, no. Esto fue realmente, él pidió barco, pero luego se logró detectar el interés que tenía por el negocio, por las comisiones. Un barco te costaba entre 90,000 y 100,000 pesos. A él le quedaba una jugosa suma, a veces hasta de 30,000 pesos. Y así fue sumando a su fortuna que con Bolívar tuvo serios problemas por su apetencia al lucro, por su conducta desmedida, pues, a las comisiones de esas compras de barco y de muchos casos. Así que, bueno, armar una escuadra a los José Luis Nocó. Sí, perfectamente, profesor, y también Monroe, y a la cual más le temió el rey, su majestad de Inglaterra, Carlos IV. Eso tampoco se ha dicho. Y sobre esa estructura política, militar, comercial, fueron a enfrentarla. Entonces, la armada que se logra constituir, si bien tuvo una menor cantidad de barcos, porque en Maracaibo nos enfrentamos 22 naves patriotas a 32 naves realistas, pero la experiencia militar y todo lo que hemos venido destacando de los marinos como Uribarri, como Tomás Vega, como el mismo Beluche, y la Dirección General de Manrique, fue superior a la arrogancia, al egoísmo, a la fragilidad de la comandancia española, y por eso fue que triunfamos en Maracaibo. Pero esto había sido negado. Yo debo pararme en un momento crucial que fue el centenario del Libertador. Pedro Calzadilla, en su libro El siglo de la pólvora, nos dice que en 1883 hubo una exposición nacional. Recordemos que el centenario de Bolívar se celebraba era los 28 de octubre, atendiendo a su onomástico y más no a su día de nacimiento, que era el 24 de julio. Pues el 28 de octubre de 1883, todas las regiones llevaron, para conmemorar esos 100 años del natalicio de Bolívar, un prócer, un héroe, un hecho, una batalla. Y Maracaibo, esto nos da una idea de cómo el pueblo de Maracaibo ha defendido su heroísmo. Llevó la batalla naval del Lago. Pero vean lo que pasa. Ese mismo año le encargan a Martín Tovar y Tovar la obra de la batalla de Carabobo, que 5 años después la colocan en el plafón de la hoy Asamblea Nacional, mientras queda relegada totalmente, no solo de la imagen visual, no solo de la iconografía de la gesta independentista, queda, reconozcámoslo así, y eso también tiene un peso enorme para que hoy tú no veas en los libros textos de historia, tú no veas en el Salón de la Asamblea Nacional el cuadro de la batalla de Maracaibo. Debemos a un francés, a Ambroise Janois, el francés, que pinta primero la batalla de Carabobo. Sobre esa base es que se inspira Martín Tovar y Tovar. Pero además, hoy que la publicamos, esa serie que pinta Ambroise Janois, el pintor francés, a quien debemos, igual a José María Espinosa, un colombiano, la batalla naval, pero eso queda relegado. En nuestro caso, es un deber de nosotros, José Luis, Ubaldo, todos los que nos están escuchando, la Dirección de Radio Nacional de Venezuela, la mayor difusión en estos días y en adelante de la imagen de la batalla naval del Lago. Pero no solo fue a nivel visual, sino que una obra, ya la citó Ubaldo García, que va a tener mucho peso, es la que le encargan al escritor Eduardo Blanco. Eduardo Blanco es un eminente escritor, y como tiene
esa pluma tan fina pudo redactar y darle bajo la égida del romanticismo que todavía estaba emergiendo el positivismo como corriente historiográfica, hace una gran elocuencia de las principales batallas que es innegable la epopeya, solo que narra batallas. De ahí viene nuestro dilema de narrar batallas fuera de la campaña, del contexto. A mí me gustó mucho el aporte que me hace Ubaldo, iba a plasmar textualmente en el artículo de hoy. Nos engañaron con las batallas, todos los trabajos dedicados se centran en el día de la batalla y no en las campañas, dándole preponderancia a la epopeya, a ponernos a pensar diferente a lo que realmente ocurre. O sea, es como viene diciendo... Y ni por allá menciona ni siquiera una batalla fluvial, ni lacustre, ni marítima. Y batalla que decidió la independencia, que consolidó, como la titulo del artículo de hoy, la independencia de la República de Colombia y no de Venezuela. No sigamos reproduciendo la visión segmentada, la visión separatista de los traidores del Libertador, porque cuando uno dice que Maracaibo consolidó Venezuela, no fue un triunfo del gobierno de la República de Colombia, y por eso Manrique dice... Bueno. Vino y que dijo: Boconó es el jardín de Venezuela. Y esa frase se quedó y existe. Es posible que sí la dijo, no está en ningún documento. ¿Hay alguna evidencia de que la dijo? Porque en 1803 él se quedó aquí 3 días y conversando con la gente y mirando el paisaje y tal vez las mujeres bonitas, pues entonces diría: esto es un jardín, este es el jardín de Venezuela, y eso se copió y eso está bien, me parece muy bien. Pero no se dice a qué vino el Libertador, ¿no? El Libertador estuvo aquí en este pueblo 4 veces, y en las 4 oportunidades que estuvo traía tareas definidas. En la guerra, tareas, desde aquí se rompió el armisticio. Boconó fue la encrucijada definitiva para que se avanzara en campañas, la llamada campaña admirable, con el triunfo de Niquitao también. Y es decir, no podía ser que un hombre como el Libertador anduviera. Bueno, pero fíjese, profesor Ubaldo, ¿no?, que cuando usted hace mención a qué fue el Libertador a Boconó, a Trujillo, cuando llega después de la firma del armisticio allá en Santa Ana de Trujillo, Tomás Vega, un cañadero, llega a Santa Rita con 500 hombres en la piragua full de patriotas de Trujillo. O sea, ya venían con tarea. ¿Y dónde se desplegaron esos hombres? A cubrir las costas de los puertos de Altagracia, a cubrir la Maracaibo para la declaración de Maracaibo, que ya venían con orientaciones de Bolívar y Urdaneta a ese paso. Entonces, volviendo más o menos al tema que arranca William, es esa onda, ¿no?, que es la insurgencia de la historia. Estoy completamente de acuerdo. Y si nos ponemos a estudiar a Cristóbal Mendoza, lo encontramos idéntico. A Cristóbal Mendoza lo escondieron como un revolucionario, como un insurgente. Nos lo vendieron como un hombre de las élites, que fue el primer presidente, y está muy bien eso. Y hasta ahí. ¿Ve? Y entonces, bueno, vamos a llevarle flores al panteón y vamos a cantar el himno con el pecho enaltecido, pero escondemos el queso de la tostada. Bolívar vino a Boconó en 4 oportunidades y en todas vino con tareas definidas y objetivos precisos en la organización de la guerra, en los avances de la campaña. Entonces, ese es el trabajo que tenemos, William y José Luis.
Interesante, muy interesante, Waldo. Fíjate, no nos llama poderosamente la atención que se haya utilizado el nombre de Bolívar para fundamentar la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y que hoy día esos mismos autores y herederos de ellos, de esa misma corriente, sean los que estén enfilando los mayores ataques, los mayores improperios, las mayores ofensas, inquinas sobre la memoria y la imagen del Libertador. ¿Por qué? Porque una vez que se destapa todo esto que estamos destapándole, la élite academicista disfrazada de bolivariana, esa élite que yo llamo farisea, como la llamó bien Mario Briceño Iragorri, el fariseo bolivariano, hoy se destapa, se quita la careta. Ellos no han sido nunca bolivarianos, yo dije en el Congreso de México, para que comprendamos la lucha del presente. Detractores del Libertador, que son los que lo traicionan. Estamos hablando de Santander, en Bogotá estamos hablando de José María Llera, Lorenzo María Llera, que escribe algo horrible sobre Bolívar, y eso lo utiliza la élite como algo fundamental, pues, algo que fue montado, maquillado para desprestigiar el honor de Bolívar. En Perú, en Lima, Riva Agüero. En la actualidad, bueno, ellos se valen de esos detractores para fundamentar el ataque despiadado que se hizo a Bolívar. Pero hay tres fases. Primero esos detractores, después con el monroísmo, el fulano panamericanismo, que secuestran la imagen de Bolívar. Ahí se correcto, es correcto. Y cuando viene Chávez, Ubaldo, y cuando viene Chávez, se les quita las caretas. O sea, ellos dejan de ser bolivarianos. Ahorita Tomás Estraca, por Dios, escribió un libro, Hartos de Bolívar. Eso que habla Inés Quintero. Inés Quintero del libro que escribe sobre el Libertador, donde la trata de prostitutas y todo. O sea, atacan hasta la familia de Bolívar, eso que escribe Germán Carrera Dama, quien se destapa la careta. Es correcto. No es ningún marxista y no es ningún pensador del materialismo histórico, es totalmente falso. Yo me quedé, William, tembloroso cuando veo recientemente que me llegó por las redes una foto de cuando están inaugurando una estatua ecuestre de Bolívar en Italia, y está Mussolini y está el representante de Venezuela de la tiranía gomecista, y cantaron el himno y levantaron banderas en pro de Bolívar. Entonces uno dice, pero bueno, esto es como, ¿no? ¿Qué engaños nos han metido y nos han vendido? Muy importante lo que estás diciendo. Yo estoy tras esa pista porque es que estamos a nivel nacional. Nosotros tenemos que dejar de ser timoratos. En Independencia hubo timoratos. ¿Tú sabes quiénes eran? Algunos figuras de la iglesia lo fueron. Claro. Estaban con los españoles, caían los españoles, estaban con los patriotas. Yo estoy aquí, estoy allá, no, defínete. Cuando uno tiene criterio propio, copian, ¿aló? Sí. Sí, profesor. Propio no se define. El libro de Manuel Caballero, yo he analizado alrededor de 15 obras de las que actualmente le están haciendo el ataque despiadado a Bolívar. ¿Nos están escuchando? Sí. Sí, William. Entonces tú haces esa mención, te voy a agradecer aquí en este medio, me la pases en cuanto puedas, porque muy interesante ese aporte que estás dando a esa foto de Mussolini. Porque Manuel Caballero, que escribe ¿por qué no soy bolivariano? Imagínate cómo se retracta. Un tipo que había fingido ser bolivariano, que escriba ¿por qué no soy bolivariano? Y tú sabes cuál es el argumento, Ubaldo. Bolívar y que era nazista. Ellos hablan de un fulano anacronismo. No, pero es que Bolívar era nazista, era de la tendencia de fascista de Mussolini. Y fueron ellos. Ve qué concordancia hay. Estados Unidos inaugura una estatua en 1921, haciéndose creer que ellos siguen el ideal de Bolívar. Allá lo hace Mussolini, acompañado por el gobierno de Gómez, el tirano, el títere, más títere del imperio norteamericano, que secuestra el ideario de Bolívar. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Yo hablaba, y por primera vez lo voy a anunciar públicamente, ya se están sumando un montón de jóvenes a un proyecto que se denomina En Defensa de Bolívar, porque yo veo a nuestra dirigencia política, y lo digo con toda propiedad,
yo soy de la estructura y lo digo con todo lo que me caracteriza. No hay un debate serio, no hay una defensa seria por el desconocimiento que se tiene contra el improperio que está haciendo la élite que secuestró a Bolívar. Pues ese tipo de postura, que yo te felicito, Ubaldo, ese tipo de postura tan firme es la que necesitamos para entender, porque hay una derecha muy confundida. Yo me he sentado con varios. Hay una derecha muy alucinada, hay una derecha, sobre todo en el sector educativo, muy colonizada, y que cuando le hablan de Bolívar como el líder político se espanta, se espeluca, se ruboriza. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque Bolívar no fue un tiraflor. Bolívar no fue a cantar, como dices tú, a los pueblos. Bolívar libró una lucha un imperio y se enfrentó a dos potencias que emergieron. Esa es la batalla. Yo creo, William, que eso que acaba de decir está atado muy junto al compromiso de los hombres, al compromiso no solamente de boca, sino de acción. El compromiso de esa estructura que usted habla, en entender, en cómo ir hacia el conocimiento de nuestra historia, hacia la lectura, hacia las fuentes primarias. Yo casi estoy seguro que usted me da la razón, uno llega al momento en que ya poco lee obras, siempre estamos buscando la fuente primaria, para ya darle o por lo menos para detener la tergiversación de los acontecimientos, ¿no? Para ir hacia la corrección de los elementos que tanto daño nos han causado con escritores que han torcido ese Carreradamas que usted acaba de hablar, o el mismo Morón, el Feliciano, el que acabo de hablar, el Feliciano entonces, ¿qué es Gil Fortul? Es que hubo muchos escritores que escribían lo que les fue naciendo. Bartolomé Tavera Costa, hace un daño, es enemigo del Libertador, un cronista de allá de la Angostura, un cronista de Guayana, escribió barbaridades. Sañudo, Rafael Sañudo, un pastuso, que escribió como una biografía del Libertador donde acomoda hechos y lo malpone. Es el que dice que Bolívar prácticamente mandó a matar a Pedro León Torres en Bomboná, que lo echó por un túnel de fuego obligado, porque no lo quería, ¿qué cosa es esta? Mitre en Europa, en Argentina, torció la historia, es un enemigo del Libertador. Entonces, bueno, ya es hora de que nos montemos en la dignificación, en la defensa, como usted lo acaba de decir, William. Mérida, hay de varias partes del país, y yo creo que es necesario, porque yo lo estoy diciendo con toda propiedad. Hay a veces un ego, a veces un celo, a veces el miedo a que te vean las costuras de la vanguardia política, porque si este proyecto se retoma del ideario del Libertador, y si hay un libro rojo cuya base fundamental es del Libertador, porque es una lucha política, pero es que además es política desde el punto de vista constitucional. La Constitución es la primera estructura política que construye un Estado, y esa se hace sobre una visión ideológica. La nuestra es bolivariana, y eso lo estatuye el artículo 1. ¿Qué podemos esperar, profesor William, qué podemos esperar de esta gente cuando el caramonazo lo primero que quitaron fue quitar la palabra bolivariana de la Constitución y de la República? Sí, quitémonos dejemos de maquillar a Bolívar. El comando Simón Bolívar, su abuelo fue el mayor hipócrita, fue, por cierto, ministro de comunicación del dictador Gómez cuando le regalan la estatua a Nueva York. Vean lo que escribió el abuelo paterno
de Enrique Capriles. Después, años después, la historia se repite. El mismo Nieto asumiendo posturas hipócritas y fariseas de Bolívar. Un partido de derecha no comulga con los ideales del Libertador. Sean sinceros, yo no estoy diciendo que no lo sean, pero el problema es que le digan la verdad al pueblo, le digan la verdad a sus dirigentes. Mira, nuestra filosofía es totalmente absoluta al Libertador. A nosotros nos identifica la doctrina Monroe. Nosotros no queremos equilibrio del planeta. Nosotros queremos que nos gobierne Estados Unidos. Esa es la postura de los partidos de derecha. Esa es la postura. Entonces ellos no saben, porque son fanáticos los que ingresan a esa fila. Son muchos fanáticos los que tenemos en nuestra fila que desconocen la historia del Libertador. El poder naval español sufrió un durísimo golpe en Maracaibo, del cual no se recuperará jamás. Y esto representó para España la pérdida del control del Mar Caribe, cortándole todas las líneas de comunicación y avituallamiento civil y militar en el sur. Y por eso Bolívar pudo continuar su campaña. Esto lo dice el gran miedo, Williams. El gran miedo que muestra el Libertador en esas cartas desde el sur. Él critica a Sardá y critica a Clemente, como diciéndole, bueno, pero no son capaces, no van a ser capaces. Y tiene un gran miedo, se nota, en o temor, en las cartas del sur, cuando dice que si viene una nueva expedición de España, pues entonces hubiese sido muy grave. Entonces uno especulando en esto, dice